la sociedad que me habitaba igual era muy conservadora. Así en mi casa fuera un lugar seguro, yo crecí en un ambiente muy conservador. Y entonces en ese ambiente conservador uno no hay referentes. O sea, yo no veía a parejas gays, nunca. O sea, yo no conocía a una pareja de dos mujeres en Medellín. A mí no me tocó. Pues cuando estaba chiquita no me tocó. Y yo empecé más o menos a los 15 años, yo creo que yo sí tuve ahí como uy, acá pasó algo, pero lo evadí completamente. O sea, no me dije tenemos que hablar. No, al revés, dije tenemos que callarnos. No es como un personaje de una obra de teatro, pues es un personaje súper cambiante, ¿sí o qué? O sea, uno pasa por 1000 etapas de la vida en quién es uno. Yo creo que si hay algo que se caracteriza, que he sido desde niña hasta hoy, es que Lali es una persona absolutamente alegre, una persona que le ha encontrado la comedia a la vida, incluso en los dramas, incluso en las tragedias, he sabido ver la vida, y no con el positivismo tóxico, no, he sabido verla como la tragedia que es, pero reírme de esa tragedia. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas. Para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo, un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Este episodio llega a ustedes gracias al Power, que se la está jugando para hablar con personas de la industria del entretenimiento acerca de salud mental. Así que mucha gratitud hacia el Power por hacerlo posible. Y hoy tenemos una invitada muy especial, además que es una amiga querida de la casa, María Adelaida Lalis. María Adelaida, ¿quién es esa? Esa sí no la conoces. María Adelaida fue la que perdió el año en el colegio, es lo único que sé. Ah, bueno. El único día que me dijeron así mis papás, María Adelaida, y ya. Lalis Solórzano, así que es conocida en el mundo normal. Del entretenimiento, no, en el mundo de todo. De todo, sí, total, así la conocí. Yo me enteré en su obra que se llamaba María Adelaida, yo creo. Lalis, actriz, directora, bueno, ahorita aquí me está contando el tras bambalinas de todo del teatro. Todo lo que tenga que ver con el show en vivo, Aquí estoy. ahí estoy. He pasado por todas las áreas. Yo te estaba diciendo que hasta barrer el teatro en la universidad, hubo el primer semestre, me encargaba de dejar el teatro limpio porque recogíamos confeti, toda la basura, todo lo que se tiraba en el show, yo lo recogía. Entonces en el teatro hago de todo, Excelente. lo que sea. Lalis, bienvenida, tenemos que hablar. Gracias, qué miedo, tenemos que hablar. Eso te iba a preguntar de entrada. Eso es muy miedoso, que no le digan, tenemos que hablar. Que si te habían dicho. Claro, Y, obvio, muchas veces no tenemos que hablar, el presupuesto no lo aprobaron. ay, Pucha, juepucha. eso sí, para los shows, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? El presupuesto no lo aprobaron allá. Eso es la primera. En la vida personal también, claro, tenemos que hablar. O sea, alguien está enfermo o me echaron. Una de las dos, pues, o sea, algo grave está Algo pasando. pasó. Y yo creo que yo también lo usé. O sea, yo usé el tenemos que hablar cuando salí del closet varias veces. Con los Cuéntanos. amigos, de eso, hey, tenemos que hablar. Soy Ahorita, gay. y cuando hablabas con vos para eso, para responder esa pregunta, porque digamos que primero te diste cuenta vos, Eso es lo más duro, tenemos de que hablar hecho. con uno bravo. Esa la evadí, esa nunca la dije. Ah, No fui ok. capaz. O sea, Ah, esa fue ya a mí esa ni siquiera me dieron, esa ya fue, ya, esto fue, nada que hacer. ni le Pero la preguntaron. evadí muchos años evadí el, tengo que hablar contigo misma, Lalis. Esa fue Tremendo. dura. Ahorita me contás un poquito. Entremos, hay una intro, que nos contés un poquito de ti. ¿Quién es Lalis? Uy, ¿quién soy? Yo creo, a mí esa pregunta me parece muy difícil porque yo creo que uno es como un personaje de una obra de teatro, pero pues una obra de teatro que dura 32 años, 30, ¿y cuántos tengo ya? 36, voy a cumplir 36, pues es un personaje súper cambiante, ¿sí o qué? O sea, uno pasa por 1000 etapas de la vida en quién es uno, pero yo creo que si hay algo que se caracteriza, que he sido desde niña hasta hoy, es que Lali es una persona absolutamente alegre, una persona que le ha encontrado la comedia a la vida, incluso en los dramas, incluso en las tragedias,
he sabido ver la vida y no con el positivismo tóxico, no, he sabido verla como la tragedia que es, pero reírme de esa tragedia y como tratar de salir adelante en esa tragedia. Soy una persona que le encanta el teatro, que le encanta, que creo que la vida es teatro, o sea, Shakespeare tenía toda la razón, creo que todos somos actores y todos estamos asumiendo un papel en la vida, entonces he sabido jugar con eso, he sabido ver la vida como eso, como una obra de teatro. Clarice, y además, por lo que vi en tu obra, ahorita nos contás un poquito de ella, pero una persona muy familiar. Muchísimo, ya como tóxico y todo, no mentiras, pero soy muy, pues, sí, soy muy tradicional en el tema de familia. O sea, digamos que creen que cuando somos gays o algo, entonces no, todos los gays somos pues lo más revolucionario y súper locos y súper la vida como más loca, ¿no? Aunque soy gay, aunque salí del closet, bueno, y todas estas cosas, y digamos que soy diferente y muy diversa en muchas cosas de mi vida, para mí la familia es súper importante, o sea, como que pero también creo que es por la familia que he tenido, que ha sido una familia muy libre y que nos hemos amado en libertad. A mí nunca me obligaron a ir un domingo donde la abuela y a misa, jamás en la vida. Yo iba donde mi abuela los domingos porque me encantaba. Es más, iba sábado, domingo, o sea, me quedaba a dormir allá hasta el lunes, de allá salía para el colegio, pero porque me fascinaba estar con mi familia, con los primos, en la finca. Entonces, creo que sí, que la familia es algo muy importante para mí. Tengo una familia, creo que también muy diversa en cuanto a que mis abuelas mujeres todas estudiaron en el exterior, de hecho, o sea, todas fueron a la universidad, que digamos que para mi generación la mayoría de las mujeres, tanto mamás como abuelas, muy pocas estudiaron, o sea, la mayoría no fueron a la universidad. Yo tengo abuelas profesionales, tengo abuela ingeniera química, tengo abuela maestra, pero que estudió en París, o sea, sí, tengo como que unas mujeres en mi vida y en mi familia que nos abrieron mucho camino y creo que es parte también de mi historia. Clarice, ¿y cómo empezaste en el teatro? Pues, ¿por qué te dio por...? No, yo nací actuando. O sea, mi mamá dice que cuando yo estaba chiquita de 3 años le tocaba decirme, no estamos actuando, esto no es teatro, esto es la vida real. Porque yo vivía en personajes, disfrazándome, o sea, para mí cualquier oportunidad era un momento para hacer teatro y tuve la oportunidad de crecer en Canto Alegre también. Y en Canto Alegre Tita Maya también se dio cuenta que yo más que cantante o cualquier cosa, a mí me gustaba era el teatro y asumir personajes y me fueron dando personajes y crearon un grupo de teatro que se llamaba Cachito de Luna y ahí estaba yo desde los 7 años en un escenario. Yo salía al escenario y todo el público hacía, "Ah". Así Qué apenas me tierno. paraba yo porque era una cosa chiquitica con un vestuario, se llamaba Candela, era divino. Y entonces yo salía así en el escenario y todo el mundo, ay, qué ternura. Pero en realidad yo ni siquiera era tierna, yo era un volador, o sea, yo era lo más necio que había en la vida. Y hacía personajes, yo de 8 años estaba imitando a Carlos Vives, hacía imitaciones de culebreros, sí, ¿Cómo era Carlos Vives? estoy demasiado contento de estar acá, tenemos que hablar. Oye, tenemos que hablar, Dani, o sea, tú no sabes, tenemos que hablar de tantas cosas, hablar de la cumbia, del vallenato, de cómo todo esto de nuestra música, de lo que somos. Sí, Increíble, sí, súper. ese es Entonces, hacías Carlos. personajes, Yo hacía personajes así, hacía el culebrero, hermano, usted no sabe qué belleza, vea, vamos, quieta Margarita, y yo llegaba a todas partes, imagínate que cuando tenía como 8 años me fui de paseo con mis abuelos para Orlando, para Disney, y después a visitar a una tía en Atlanta y a un montón de gringos, y yo les hacía el culebrero y la gente era feliz, o sea, hay fotos mías haciendo eso, una vez en unas vacaciones en Coveñas, también empecé en la playa y eso fue llegando y fue llegando y fue llegando gente y entonces el administrador de la playa o yo no sé qué sacó megáfono y yo era de 8 años así con un megáfono haciendo show en una playa llena de gente. Y eso era así. Yo les digo a mis papás que perdieron demasiada plata, que tenían que haber cobrado por los shows que hice yo cuando estaba chiquita. ¿Cómo no claro, cobraron por eso, eran, cierto? eran repartido el sombrerito ahí. ¿Sí o qué? Claro, Digo, no, en ese momento, o sea, en mi época no había TikTok ni Instagram. Yo pues hubiera sido una TikToker a esa edad, una locura. una locura. ¿Y cómo empezaste ya por el otro lado a entender que tal vez no te gustaban los hombres y Que que se te me pusieron? demore más. Sí. Es que qué locura, porque mira, que yo te digo que crecí en un lugar súper seguro, en un ambiente muy libre, en una familia muy libre, pensante y todo, pero finalmente mi familia vive en Medellín, Antioquia, estudié en un colegio en el Montessori, entonces finalmente la sociedad que me habitaba igual era muy conservadora. Así en mi casa fuera un lugar seguro, yo crecí en un ambiente muy conservador. Y entonces en ese ambiente conservador uno no hay referentes. O sea, yo no veía a parejas gays, nunca. O sea, No. yo no conocía a una pareja de dos mujeres en Medellín. A mí no me tocó. Pues cuando estaba chiquita no me tocó. Y yo empecé
más o menos a los 15 años, yo creo que yo sí tuve ahí como uy, acá pasó algo, pero lo evadí completamente. O sea, no me dije tenemos que hablar. No, al revés, dije tenemos que callarnos. Calle, O calle, sea, calle, calle. esto que sentí, esto no es, estoy, nada, me voy a hacer la pendeja, chao. Y me excusaba como en mis cosas actorales y en los shows, o sea, yo no pensaba, todas mis amigas obviamente empezó la época de tener novios a los 15 todas, me gusta este man, este man, este man, este man esto, este man me habló, este man me dijo y yo no, y empecé a excusarme mucho también en mi cuerpo, en la gordura, que también en la ciudad en la que vivimos, todo el mundo nos ha dicho que a las gordas no las quiere ni la mamá. Entonces, perfecto, yo dije, pucha, yo soy gorda, yo no le tengo que explicar a nadie por qué no salgo con ningún man. Aquí quedé feliz, O sea, este lo cuerpo utilizaste de fue, excusa, claro, pues. fue mi coraza, este cuerpo me escondí. Pero ya cuando me fui a vivir a Bogotá, conocí a una mujer maravillosa y me enamoré de esa mujer y ya fue, ya, por eso te digo que no pude ni decir tenemos que hablar, ya eso fue, ya, o sea, ya no pude ni sentarme a pensarlo, fue Alice, sin reversa. ven y hagamos como sumen dos cosas. Una, me gusta mucho eso que dices de lo de la gordura, porque claro, digamos que hay ciertos como estereotipos que las personas como que no, pues que no los quiere ni la mamá, pues nunca va a conseguir. Digamos que lo que normalmente para una persona de pronto le baje la autoestima o lo deprima, tú lo utilizaste fue más como una excusa para evitar otra cosa. ¿Cómo hacías o qué conversaciones tenías vos sobre eso? Yo creo que uno lo puede hablar así de fácil ahora, después de haberlo vivido. No es que en ese momento yo fuera tan consciente de lo que estaba haciendo, sino que ahora, después de ir mucho a terapia y mucha cosa, uno dice, ah, esto era lo que yo estaba haciendo. O sea, esto finalmente me terminó sirviendo para esto. Pero en ese momento no, en ese momento uno es un adolescente viviendo y sobreviviendo. Yo creo que los adolescentes todos sobrevivimos. Uno va atravesando esa etapa literal en modo supervivencia. Y yo creo que yo tenía una relación muy interesante con la gordura porque a mí nunca me ha importado realmente ser gorda, pero la sociedad nos dice tanto que ser gordo es estar enfermo, que no sé qué, tantas cosas, que yo desde muy chiquita, mis papás, mi abuelo era pediatra, me llevaban, o sea, yo empecé a engordarme como desde los 10 años. Entonces yo tenía todo el tiempo citas con la nutricionista, citas con, o sea, entonces no sé a cuántas nutricionistas fui, a todas las de Medellín, las que quieran, me las conozco todas, he hecho todas las dietas del mundo, vean, he hecho la keto, he hecho todo, todas las que quieran, o sea, he comido solo manzana, hice una que era con la acupuntura, que le ponían unos chus, los balincitos, los no sé qué, o sea, todo el ejercicio, todo lo he hecho en esta vida, sí tratando como de encajar, porque hay una cosa que también es cierta súper, y es que acá te decimos súper también, ¿o no? También, Sí, si ah, tú eres bueno. de la casa. Porque ser gay es fácil de esconder. Digamos que yo ser gay, que es una tontería porque se esconde también pues como en los estereotipos de feminidad y masculinidad, pero ser gordo no se esconde. A mí la gordura, si yo me engordo es impresionante, porque mira, yo me bajaba de peso y llego a cualquier parte y todo el mundo, ay, ¿cómo estás de flaca? Estás flaquísima, estás divina. O sea, yo tenía una tía y todo, la esposa de un tío mío, que me decía, si te bajas de peso te compro un blue jean nuevo. Sí, marica, ¿quién En me vio serio, necesitando blue jean esa vieja que yo no sé qué le pasa? Si, te voy a comprar un blue jean nuevo. Y yo me bajaba de peso y me compraba el blue jean nuevo. O de sea, verdad me decía, cumplía con su de promesa. verdad, me decía, ay, te ganaste el blue jean y me baja de peso. Pero claro, pasa lo mismo, pero en silencio, cuando es al revés. Cuando yo me empiezo a engordar, yo siento que es esto. Y es una mirada así, ahí salen letreros. No, nadie me dice, ay, te engordaste. No, ay, ¿cómo estás de flaca? Ay, ¿cómo estás de gorda? No, nadie le dice a uno eso. Pero la gente sí mira y es como, Mm, se engordó. Qué pesar, pobrecita. Se pues, volvió a engordar. Y eso ha sido mi vida. Me bajo 30 kilos, me subo 30 kilos, me bajo 30 kilos. Una locura con el tema del peso, pero siento que sí en una etapa de mi vida, finalmente la gordura me protegió de tener que salir del closet. Pues o de tener que explicar por qué yo no estaba interesada en ningún hombre, o por qué no salía con ningún hombre, o porque no había ninguna relación con ningún hombre, porque es obvio que a los hombres de Medellín no les gustan las mujeres gordas. pues, Pues o la Medellín del poblado, dejémoslo así, eso, porque a veces una hablamos zona, de Medellín injustamente, pensando que Medellín es eso que queda entre Las Palmas y la frontera, tal cual. pero hay más, hay mucho más en Medellín. Entonces, listo. Ahora la segunda parte de la respuesta anterior. Cuando Sí, te enamoraste, ¿cómo fue ese proceso? me enamoré, pero me enamoré sola. O Me sea, enamoré de una amiga, me enamoré yo, ella no se enamoró. ella no supo. Ella no supo. Bueno, ella se Se su- enteró después porque yo le dije, tenemos que hablar, Ah, pucha. tenemos que hablar, siento esto, me está pasando esto, y ella me dijo, bueno, pues no vamos a volver a hablar. Más o Se menos acabó. así fue. Lo dije así. Hasta aquí hablamos, no vamos a volver a hablar. Pero sí, me enamoré, pues fue,
fue, fue imposible negar que era amor. O sea, ahí ya Porque no yo había excusa. quería, sí, no, esa vaina era amor. O sea, es que por eso te digo, yo no alcancé ni a tener la conversación conmigo misma. Porque es que era una vaina que yo, el cuidado, la manera como yo quería estar con ella, quería cuidarla, quería ayudarla con sus cosas. Yo me levantaba todos los días y lo primero que quería era saber si ella había dormido bien, si había llegado bien a la casa, o si era de noche quería decirle, hey, feliz noche, que te vaya bien mañana. O sea, esa vaina es de amor. O sea, pues eso es amor, puro amor. Que además es muy bonito porque yo siento que siempre que hablamos de las personas homosexuales es como si solo leyéramos la palabra sexual y la gente cree que lo primero que hay es sexo, es un deseo sexual. Y vean, para mí el deseo sexual llegó después. De hecho, con ella ni siquiera. O sea, llega ya después cuando tengo mi primera pareja con una, pues, de una mujer. Pero en ese primer momento es amor. O sea, ni siquiera era que yo dijera, pues pucha, yo me di cuenta que era gay porque me moría de ganas de darle un beso, me moría. No, 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 era amor. O sea, ni siquiera había todavía un sentimiento físico. Era amor, era cuidado, era quiero saber si estás bien, quiero estar ahí para ti, era amor, era sencillamente amor. Entonces ahí quedó. O sea, eso fue como ese primer momento y ahí ya cuando yo me di cuenta que eso era lo que estaba sintiendo, le conté a mi mejor amiga, a mi familia, amigos, a Cuando todo le el dijiste mundo. a ella, ella te dijo, bye. No, ella no me dijo, ay, me dijo, no, pues yo obviamente no siento lo mismo, a mí no me gustan las mujeres, yo voy a estar ahí para ti, pero pues esto es muy difícil, yo voy a estar ahí para ti, es que ya después fue una chanda, pero ya no hay nada que hacer. Ya después le contó a todo el mundo se enteró, yo todavía no estaba lista para eso, pero, pero nada, también, cada cual reacciona como puede y pues también seguramente fue algo difícil para ella en su momento. Y pues entonces, ¿qué hiciste ahí? Entonces ya pues te dijo que Salí no. huyendo, me fui para Miami. Pues no, justamente es que mejor dicho, cuando yo me doy cuenta que es amor es porque me llega la carta de que había pasado la Universidad de Miami, me había ganado una beca para irme a estudiar a UM, Production Stage Management con énfasis en dirección de teatro musical. Entonces, cuando a mí me llega esa carta, que era el sueño de mi vida, yo en vez de sentir felicidad digo, ay, pucha, yo me tengo que despedir de esta vieja. O sea, yo ya no la voy a volver a ver. Yo me voy a vivir a Miami, ella vive en Bogotá y me dio durísimo, porque era mi amiga con la que yo estaba 24/7. Y yo, ¿esto por qué me está dando tan duro? O sea, es el sueño, yo siempre he sido, además, para mí mis sueños han sido prioridad número uno, por encima de cualquier cosa, mis proyectos, mis sueños. Yo decía, ¿cómo es posible que esta noticia tan maravillosa me esté generando al revés como una tristeza, una nostalgia? Entonces ahí fue cuando me doy cuenta que estoy enamorada de ella. Y entonces le digo, y yo me tenía que ir a la semana ya para Miami. Y le dije y salí, tiré esa bomba y me fui Dejaste corriendo. ese bombazo ahí y Me fui suerte. corriendo, me fui para Miami y allá no me aguanté más y ya llamé a mis papás, les conté a mis amigos, fui llamando así, tenemos que hablar, te tengo que decir algo, fui contándole a cada persona como que era importante, hasta que ya después conocí a otra persona. Te eh, enamoraste otra vez. digamos que ahí no fue amor, sabes que eso fue una transición muy bonita, fue con una persona más grande, una persona mayor que yo creo que fue me guió como a soltar los prejuicios, ahí sí también aprendí desde la sexualidad, porque claro, además uno es ignorante. O sea, a uno en el colegio le enseñan al menos un poquito de educación sexual heterosexual, un poquito, pues mínimo, pero algo, pero es que lo que te digo, o sea, yo ni siquiera sabía bailar con una mujer. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que esta pelada en Miami me sacó a bailar, yo le dije, uy, no, 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 o sea, no, no, ¿cómo bailan dos mujeres? Y me dijo, ¿cómo así? ¿Tú no has bailado nunca con tu hermana, con tu mamá? O sea, igual, ¿cómo que cómo bailan dos mujeres? O sea, uno tiene unas cosas tan bobas en la cabeza. Yo, claro, qué bobada. Entonces, yo creo que ella me ayudó como a soltar muchos miedos y muchos prejuicios que tenía yo conmigo misma y llegar también a la Universidad de Miami me ayudó mucho porque llegué a un universo donde había referentes. Entonces yo ya llegué y yo ya veía personas homosexuales. Tuve una compañera del salón que es una mujer talentosísima, estaba en el elenco de Harry Potter en Broadway, Alana Saunders, y ella tenía dos mamás y eran cuatro hijos. Entonces también fue descubrir que yo podía tener una familia. También fue descubrir que, entonces, o sea, no voy a ser un bicho raro. Yo también puedo tener una vida, digamos, tradicional, o sea, yo también puedo tener una vida normal, que es normal, pero tener una vida como la familia que yo tuve, yo puedo tener una familia así, así sea gay, sí puedo tener eso. Entonces yo creo que también todas esas validaciones allá en Miami me fueron ayudando ya a reconocerme, pero sí hubo un momento duro, como en el que me retraje, como que yo dije, uy, me escondo un poquito, como que salí del closet, pero en realidad me metí un poquito y dije, bueno,
me concentro, yo siempre había sido el payaso de todas partes, la alegría de todo el mundo, y fue un año y medio en el que fue como, no, me voy a proteger acá y me voy a quedar en el backstage, de hecho, dejé de actuar mucho rato, me dediqué a producir para otros artistas, a hacer la producción y la dirección de otros espectáculos y dejar de pensar en mí para no brillar tanto, como para no dar tanta bomba, hasta que ya sí, ya me corté el pelo y ya, volví a ser yo. Entonces, varias preguntas. En la primera parte que decías, bueno, empezaste a llamar a cada una de las personas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue fácil para ti contarle a los demás y a tu círculo cercano? Ahorita también mencionas que ese primer amor no supo manejar bien la información y empezó a decir. ¿Cómo vos enfrentaste eso? Yo creo que me sirvió mucho el agua de por medio, o sea, estar en Miami me sentía en un lugar seguro, como que no estaba pues en el Medellín, en el run run del día a día. Yo me acuerdo que hubo un momento clave y es que Juana Botero, una de mis mejores amigas, me llamó y me preguntó, me dijo, baby, mira, en la calle ya están preguntando. Yo ya le había contado a ella, pues de hecho ya fue la primera persona que supo, ella me ayudó a aceptarlo todo. Y me dijo, en la calle están preguntando. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué prefieres? Que diga, no, ¿qué chisme? La gente porque es tan chismosa. O digo, sí, ¿y qué? Sí, a ella no le importa. Sí, no nos importa. Escoja. Y yo, no, sí, ¿y qué? Y aquí, pucha, ya nos tiramos al agua. Y me acuerdo que entonces yo empecé a decirle eso a mis amigas, como vengan, si sus papás les preguntan, si no lo nieguen, porque es que negarlo es como si hubiera un problema, o sea, como que estamos escondiendo algo y yo no quiero esconderme más. Entonces, cuando les empiecen a preguntar, acéptenlo, o sea, de una. Y mis amigos fueron los que me empezaron a ayudar. Entonces, casi que ya ni tuve que salir yo del closet, sino que mis amigos eran los que enfrentaban la conversación. Si Lali es gay, que a ninguno nos importa. Si Lali sí está saliendo con una vieja en Miami. Así. Eran así. Mis amigos, además, yo tengo una comunidad lo más firme del mundo. Una comunidad, una belleza. Por allá hay un amigo mío, acaba de cruzar la calle. Hace 1000 años no lo Ajá. veía. Hola. Entonces, exacto, esos amigos míos que siempre me han rodeado, protegiéndome, o sea, siempre era como, pues no, no pasa nada. O sea, yo creo que eso ha sido, de verdad, una de las cosas que me ayudó a mí más, y es que siempre he tenido una comunidad muy fuerte de amigos que me han sostenido y me han acompañado en todo eso. Y con tus papás, por ejemplo. Con mis papás fue hermoso. Mi mamá le dio un poquito más susto que me hicieran daño. O sea, cuando yo le conté a mi mamá, me dijo, tómatelo con calma, no empieces a decirle a todo el mundo, o sea, porque como mi mamá sabía que yo era tan pública, entonces le daba mucho miedo que me hicieran daño, o sea, que me hicieran sufrir. A mi mamá no le importaba que yo fuera gay, pero que la gente alrededor me fuera a hacer daño. Ok. Y todavía, mi mamá es una mamá leona, o sea, mi mamá si llega a sentir que alguien me está atacando, qué miedo, o sea, no se lo recomiendo. O sea, mi mamá es pura mamá leona. Qué lindo. Y mi papá fue lo más charro que hay en la vida, porque pues yo tenía mucho más miedo de decirle a mi papá que a mi mamá, porque mi mamá es más expresiva, mi mamá es más alegre, es más suelta, digamos que mi papá es más seco. Y cuando le cuento a mi papá y llega mi papá y me dice, yo ya sabía. Y yo, como que yo ya sabía, o sea, ¿cómo así? Y me dice, sí, yo me lo imaginé desde muy chiquita, había muchas cosas que yo vi, que yo dije, ah, esto puede pasar y a mí no me importa, yo te amo, con quien tú seas feliz, yo estoy feliz. Wow. Y acto seguido compró un tiquete y se fue a hacerme la visita a Miami. Y llegó ese fin de semana a hacerme la visita y estábamos en un centro comercial y pasa una mujer y me dice, mira, qué mujer tan bonita. Y yo, no, 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 papá, yo no estoy lista para eso. No, no, o sea, empezó como a demostrarme como, digamos que mi papá no es de decirme, te apoyo, te amo, no, él es con acciones. Entonces su acción fue como decirme mira, qué mujer tan bonita, como ves, estamos juntos en esto. Y yo como, no, 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 amigo, esta conversación no la vamos a tener, esto no va a pasar, no, no va a ser eso, Tampoco. no exageres. O sea, y Qué ya, o sea, lindo. fue súper, mis papás súper bien, mis abuelos súper bien. Cuando yo le conté a mi abuela Concha, me decía como que eso toda la vida ha existido, vea, hasta santos hay que son homosexuales, así me dijo. Hay un montón de santos y todo eso que seguramente eran homosexuales y pobrecitos no pudieron salir del closet. Entonces, súper bien, no, es que te lo juro, en mi familia fue muy fácil y con mis amigos fue muy fácil. Y también decías ahora, Lalis, qué lindo pues esa parte, que cuando ya lo hiciste, te tocó, pues, y lo utilizaste con un ejemplo de escenario, te fuiste para el backstage, te Sí. encerraste. ¿Cómo eran esos días y cómo manejas tú ahí la salud mental? No, yo creo que es eso, es como que yo me empecé a proteger por allá, Sí, hubo una caída. sí, Yo empecé a protegerme ¿en qué? En mi vida profesional. O sea, mira que yo siempre lo que he hecho es que me refugio en algo. Entonces,
y sobre todo en lo que más me he refugiado es en el teatro ha sido mi refugio. Entonces cuando yo era adolescente con los temas de la gordura y la Liz porque no tiene novio o lo que sea, yo era el payaso del salón, lo que yo te decía, yo era la alegría del universo, yo llegaba a todas las fiestas y yo era imitando personajes, o sea, ya adolescente empezaba a cantar como los cantantes de la época, bueno, siempre tenía como un show y como una alegría que la gente se conectaba con eso y ese era mi refugio. Entonces, cuando ya salgo del closet, y cuando ya pues como que digo lo que soy, el refugio ya se vuelve es antes esconderme un poquito, o sea, al revés, en vez de seguir siendo como la alegría y el payaso, fue como, no, ¿saben qué? Yo necesito silencio y necesito como cuidarme acá un poco, entonces me vuelvo más full creativa, estar atrás pues como escribiendo las cosas pero para otros, pues escribiendo los guiones, escribo una historia que es la con ella sí, que es mi musical, que es una historia de amor entre dos mujeres, que era el musical que yo quería que alguien viera, pero jamás me imaginé que lo iba a hacer yo, o sea, que yo iba a actuar en él, vine a actuar en él 5 años después de la época en la que lo escribí, o sea, me demoré 5 años en hacerlo y yo decidí ir a actuar, que fue muy loco también ese descubrimiento. Pero sí, ese año de oscuridad, pues ni siquiera es oscuridad. Yo creo que me refugio en el teatro, es como decir, venga, esto puede ser muy duro, salir del closet es muy duro, enfrentarse a estas situaciones y a las opiniones de los demás es muy duro. Yo más bien me protejo acá y me encierro en el teatro y me pongo a trabajar full en el teatro y en el backstage me fui de gira con Carlos Vives, o sea, a trabajar, a ser muy exitosa, pero sin dar la cara, o esconderme un poquito. Me parece muy teso porque pues, a ti te dio muy duro, ahí nos estabas contando, pero tenías pues la comunidad, tus papás, todo lo que nos decías ahora, pucha, ¿cómo será para adelante que no cuenta? Claro. Ah, no, no, no. Para la que no cuenta o para la que cuenta y no encuentra ese lugar seguro. Es que mejor dicho, yo creo que para la que no cuenta es porque sin duda alguna ya saben que no tienen un lugar seguro. Entonces hay demasiado miedo. Y lo entiendo, porque también me parece irresponsable que a veces hay mucha gente que dice, ay, no, tienes que salir del closet, hay que salir del closet, todo el mundo tiene que salir del closet. Claro, ideal que todo el mundo, es más, ideal que nadie tuviera que salir del closet, porque uno tiene que salir a decir, a vos no te tocó decir, ve, me enamoré de una mujer, se llama Valentina pues, te metiste Simplemente con ya Valentina y ya está, y te casaste con ella y tuviste un hijo, pero a vos nunca te tocó sentarte donde tus abuelos a decirles a que eras gay, contarles. ¿cierto? O sea, Sí, antes deberíamos llegar allá, pero mientras llegamos allá, por ahora, listo, hay que salir del closet, pero hay gente que de verdad no puede salir del closet. Miren, a mí me llegan muchísimas historias en redes sociales, por ejemplo, una niña que la mamá le puso candado a la nevera y le dijo, no volvés a comer hasta que te mejores, o sea, hasta que se te pase esa enfermedad que tenés candado a la nevera, o sea, su propia mamá, que no podía darle comida porque era homosexual. A otra a la que le pegaron, un pelado que trabaja conmigo, lo llevaron a un exorcismo, pues le hicieron esas terapias de conversión y lo exorcizaban en una comunidad religiosa. Entonces, mira, ese tipo de personas, hombre, yo como les voy a decir, sí, tienen que salir del closet cuando está en riesgo o sea, su sanidad mental y física. Porque es que hasta física, o sea, exorcismos en y esos todo. exorcismos que le hacían, este man lo metían en agua fría, le hacían unas cosas miedosísimas. Pues, decía, para que deje de ser homosexual, terapias de conversión. Mm, Entonces, pucha. hombre, hay gente que no está en lugares seguros, hay gente que es muy difícil salir del closet y que por eso cuando a mí me dicen, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Sea un lugar seguro para el que sea y no solamente para ser homosexual. Yo pienso que si uno como amigo, como padre, como primo, como tío, como lo que sea, uno tiene que ser lugar seguro para las personas que lo rodean y decirles, vení, este es un lugar en el que puedes decir quién sos o qué quieres ser sin ningún problema. Fue pucha, tesísimo. Ah, listo, a llevar a un escenario literal. Vamos. Ya literal del tema del teatro, pues digamos que ser actor, actriz de teatro, pues pucha, es difícil, ¿cierto? O sea, es una apuesta compleja. Interesante. ¿Cómo manejar ahí, por ejemplo, las frustraciones? ¿Cómo manejar vos ese proceso de emprender en el teatro, sabiendo que es un tema bastante complejo? Cada vez yo creo que hay más herramientas, pero lo hemos hablado también internamente, conseguir patrocinios, mostrar obras. ¿Cómo ha sido ese proceso ya de la Lalis emprendedora en este mundo del teatro? Mira, yo creo que es complejo, sin duda alguna, pero obviamente, y esto hay que decirlo porque me parece irresponsable no decirlo, yo también cuento mi historia desde un privilegio muy grande, ¿no es cierto? O sea, yo he tenido el privilegio de el inglés, por ejemplo, de haber estudiado en un colegio que tuve inglés desde muy pequeña, entonces por eso pude aplicar a una universidad afuera y ganarme una beca y estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos, que está en el top 5 en la carrera que estudié. O sea,
hay muchos privilegios detrás que también me ayudan mucho al éxito que tengo, ¿cierto? También creo que hay cosas de mi personalidad y es que aunque soy absolutamente artista, también soy muy ejecutiva, mucho. O sea, a mí me encanta, a mí la creatividad en Excel también me fascina, o sea, también me encanta empezar y armar los presupuestos y vender la idea y me fascina también. Em, Además, al haber estudiado en Estados Unidos, creo en el teatro como una industria, o sea, no solamente lo veo, sí, me parece importantísimo el arte, la capacidad que tiene el teatro para transformar a la comunidad, la importancia cultural y todo eso, pero sí sé que también es una industria que tiene la capacidad de producir billones, pero billones es billones, o sea, es que si hablamos de lo que produce Broadway en una semana, es demasiada plata. Entonces, yo, digamos que tengo esa capacidad de mezclar las dos cosas, como ese lado artístico, ese lado emocional de hacer cosas con contenido, de hacer cosas con fondo, pero también de hacer cosas que sean sostenibles y cosas que generen una riqueza también cuantitativa, no solamente cualitativa. Un proceso duro, Mm. porque claro, lo aprendí afuera, lo aprendí en Estados Unidos, un país que tiene muchísimas más capacidades económicas, donde hay otro, pues donde digamos que las necesidades básicas no están tan, pues no tiene tantos problemas como el país en el que vivimos, porque obviamente pues si yo llego acá a buscar patrocinadores o a buscar inversionistas, pues es un país que tiene demasiadas necesidades que hay que cumplir primero. O sea, sí, maravilloso llevarle teatro a toda la comunidad, pero la comunidad tiene que comer primero, ¿cierto? Tiene que sobrevivir, tiene que tener salud, tiene que tener muchas cosas. Entonces, eso es un balance que es muy importante. Digamos que a mí me ha servido mucho estar con un pie allá y un pie acá. Yo he trabajado mucho también en Estados Unidos, entonces he hecho obras en Miami, he hecho obras en Nueva York, me voy de gira con artistas a veces, entonces a uno cuando trabaja en esta industria uno tiene que ser como un Joker, hay que tener varios sombreros, ¿cierto? Hay que poderse, sí, diversificar en lo que hace. Entonces yo trabajo para otros artistas, pero también creo lo mío, pero que no dependa solamente de mí lo que estoy creando, porque ahí es un error, ¿cierto? Entonces, cuando creo los presupuestos, cuando hacemos todo, es que sea sostenible y hemos logrado milagrosamente en Medellín hacer obras que me han dejado plata, que es muy difícil. O sea, muchas de las obras, cuando hicimos con ella así en el retiro, fueron 3 semanas de temporada y a mí nadie me creía. Es más, nadie me quiso patrocinar. Yo llamé a muchísimas empresas de la ciudad y me decían, pues, ¿cómo? Es que más de un fin de semana en Medellín es imposible y fuera de eso en el retiro nadie te va a ir. Y yo, sí me va a ir, porque es que yo conozco el público, yo conozco mi público y yo sé que mi público va a ir al retiro y va a ir a consumir la obra. Y efectivamente fue un hit y ha sido la obra que más plata me ha dejado hasta el momento. Y en el stand-up, en Rent, hicimos sold out en la primera semana apenas sacamos la boletería. A los 2 días de sacar boletería hicimos sold out. Y en el stand-up hicimos sold out la primera y las otras 2 funciones estaban casi llenas también. Entonces, mira que ahí vamos, vamos enseñándole a la gente. Yo también creo y soy muy defensora de que si uno hace cosas con calidad, la gente también valora eso. Porque creo que a veces en Medellín nos quedamos en, no hay plata, entonces las cosas se hacen mediocres. Porque como no hay plata, entonces las cosas se hacen, que lo entiendo también, porque obviamente, repito, yo hablo desde un privilegio muy grande. Pero si vos vas a ver, hay muchas obras de teatro en Medellín que uno va y hay ideas maravillosas, pero la concepción es pobre, el vestuario es pobre, la escenografía es pobre, hay unos baches en la producción, o sea, mucha gente ni siquiera conoce los roles dentro de la producción, entonces es desordenado, o sea, se nota el desorden en el escenario. Entonces lo que yo trato es de hacer cosas con mucha calidad, así sea pequeñas, así no sean producciones gigantes, pero de muy buena calidad, para que a la hora de vender la boletería la vendamos más cara y la gente sienta que esa boleta que está pagando vale la pena. Esas personas que tienen como ese sueño, como tú algún día lo tuviste, de, pues, de dedicarse a esto, ¿vos qué les dirías? Como, pues acabas de dar un tip muy importante, hacer las cosas con calidad, independientemente de los recursos, dar lo que puedan hacer, pero como hacerle suma a ese mensaje y es cómo lograr ese sueño que seguramente, mira, quiero ser actor, actriz, marica, no, no haga eso, pues, o no hay recursos, ¿cómo pilotear ese sueño? Vean, no hay recursos, pero aquí lo que hay es gente que quiere hacer cosas. Hay maneras de buscar el tiempo con esas personas que tienen talentos para reunirlos y lograr hacer las cosas bien y lograr acuerdos también. Por ejemplo, hay producciones en las que yo he visto, vengan, no sabemos si nos va a ir bien o mal. Todo el mundo va a llevar porcentaje de esto, pero nos metemos en serio y nos vamos a organizar en serio. Porque tampoco puede pasar que a veces es, ay, si yo voy a invitar a todos los amigos a ser parte de la producción, pero entonces el amigo nunca puede ensayar, nunca puede, y ahí es donde afecta la calidad de la producción. Entonces, organizarse,
tratar de, ahorita es muy fácil aprender, ahora uno no tiene que ir a la universidad, porque es que yo sé que los costos de una universidad afuera es imposible, es muy difícil, pero tratar de aprender, ve, cuál es el rol de un stage manager, cuál es el rol de un productor ejecutivo, cuál es el rol de un productor artístico. Yo muchas veces en producciones en Medellín veo que esa es la gran falla, y es que nadie sabe qué tiene que hacer ni qué está haciendo. Y está todo el mundo empíricamente, y entonces hay muy poca eficiencia y hay muy poca calidad en los productos. Si nos sentáramos a aprender bien quién tiene que hacer qué, quién va a asumir ese rol, a qué horas tiene que estar dónde, qué tiene que estar haciendo, cuáles son sus tareas, yo estoy segura que independientemente de los presupuestos tendríamos una mejor calidad en los productos. Te hago ahí una pregunta, Lalis, también ahorita, pues uno ve mucho, no solamente aquí, sino a nivel internacional, como esa relación entre el actor, la actriz y la salud mental. Entonces uno ve historias de, pues, de actores, de actrices que deciden quitarse la vida o que ven en las drogas o que entran en diferentes situaciones para tapar, ocultar seguramente cosas internas. Digamos que en tu experiencia, lo que has vivido, ¿cuál es la relación? ¿Cuál puede ser esa relación entre el teatro y la salud mental? Y si te ha tocado de pronto compañeros o compañeras que la han pasado mal y que sean pues actores o actrices. Sí, yo creo que es muy complicado, actores, actrices, cantantes, o sea, el arte en general. Yo creo que los artistas somos personas muy sensibles y que fuera de eso, pues lo que estamos hablando al vivir en una sociedad en la que pues no tenemos tanto tiempo para el arte, no tenemos tanto tiempo para el ocio, no tenemos tanto tiempo para, sí, para no hacer nada porque hay que producir. Necesitamos producir para vivir. O sea, estamos en modo supervivencia. Para el artista es muy difícil. Porque, por ejemplo, yo con mi esposa, por ejemplo, que es compositora, cantante, pues Mariana necesita días enteros de sentarse sola en un estudio a componer y a cantar. Pero también tenemos que pagar el arriendo, ¿cierto? Y también tenemos que vivir. Entonces, empezamos a coger proyectos y a trabajar en proyectos y llega un momento en el que decimos, no te has sentado a componer ni un solo día a la semana. O sea, no has tenido tiempo para sentarte a crear, a sencillamente crear. Hace poco, ahorita con la Bienal que está en este momento en la ciudad, estábamos con un grupo de gente viendo y alguien del grupo decía, veía unas obras gigantes y solamente decía, Ave María, que tenía mucho tiempo esta persona, tenía mucho tiempo, no tenía nada para hacer. Y ya mira cómo piensa la sociedad en la que habitamos. O No sea, yo oía a tenía esta nada persona que decir hacer. eso. Uy, este no tenía nada para hacer. Vea todo el tiempo que tenía para ponerse a hacer esto. Es que ese es su trabajo, esa es su obra, ¿cierto? Lo que está haciendo ahí no es que pues, siquiera tuvo tiempo para hacer esto. Y es lo que nos pasa a, a los artistas. Ojalá tuviéramos más tiempo para hacer nuestro arte, pero entonces en ese sobrevivir hay una pelea constante en la mente del artista entre cómo soy sostenible, cómo trabajo, cómo produzco, pero cómo hago mi arte y cómo dejo mis emociones, mis sentimientos, mi creación en algo. Y yo creo que eso es lo que más nos afecta y eso es el problema grave de salud mental en los artistas. Es que es una lucha constante entre lo que hay que hacer y entre lo que el artista sencillamente desea. Todos quisieran, yo quisiera sentarme a escribir una obra cada año, irme a escribir en una casa al frente del mar, en una playa, delicioso, pero pues, ¿qué hago ese año? ¿Cierto? Hay que pagar la seguridad social, hay que seguir, que Total. esa es otra cosa de muchísimos de los artistas con los que trabajo, no pagan ARL, no pagan seguridad social, y a mí me asusta mucho porque yo les digo siempre, muchachos, ¿qué pasa si tiene un accidente? Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con una bailarina que no paga ARL y seguridad social y se quiebra un pie? O sea, ni siquiera estamos hablando de salud mental, de la salud física, y tiene una fractura en la moto yendo hacia el ensayo y no puede trabajar un año. Sí, se embala. ¿No? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Y, no, y nada le va a cubrir ni, o sea, nada, o sea, es una vida muy compleja, entonces eso obviamente reta los temas de salud mental, sin duda alguna, tenemos muchas personas alrededor del arte con temas complejos de salud mental, entonces hay que ir a terapia, pero entonces la terapia también es un tema de privilegio, yo voy a terapia, pero la terapia vale, o sea, ¿cuánto vale una cita en este momento con el psicólogo? Sí, claro. Es Sí, complicado, ¿cierto? Entonces, ahí ya que lo decís, ahí era mi siguiente pregunta, como herramientas que vos utilices. Claro, está, obviamente siempre en la medida de lo posible, ojalá ir a terapia, pero sabemos que no todos tenemos ese recurso. Digamos que, gracias a Dios, por ejemplo, el tema, el metro, por ejemplo, tiene sus escuchaderos y es de gratuito. O sea, hay ya cada vez más sí, hay algunas, herramientas, pero aparte de terapia, ¿qué te sirve a vos para a mí cuidar, escribir, escribir? escribir. Uy, yo cuando estoy con la cabeza, antier estaba con la cabeza así, pero con mil cosas, porque viene la temporada de Navidad, que es la temporada en la que más cosas tenemos.
en las que todo se mueve, pero entonces también me empieza a asustar porque si bien es maravillosa todo lo que viene, empiezo a decir enero, febrero y marzo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo organizamos esto? Y tenía muchas cosas en la cabeza y a mí lo que más me sirve es paro y escribo y sacar todo eso. Escribir, escribir, escribir. Yo siento que cuando uno pone las cosas como escritas, uno se vuelve casi que su propio terapeuta. Uno dice, no, esto no es tan grave, o sea, esto lo puedo pasar. Esto está bien, lo tengo que trabajar, aquí hay algo importante, aquí como que uno empieza, Sí. que yo creo que es algo que nos pasa, por ejemplo, ahora con WhatsApp. Yo no sé si a vos te pasa eso. A mí me desespera que en cosas laborales me manden audios. Porque cuando vos mandas un audio, vos no haces el trabajo que haces en escritura, que es pensar bien qué estás diciendo. Entonces, cuando me mandan un audio, cambian de opinión. O sea, no sé, por ejemplo, me dan, miren, ¿qué tal si al actor lo ponemos adelante y que vaya con la camisa azul? No, ¿sabes qué? A mí me parece que es mejor con camisa roja porque yo estaba pensando que la luz ahí, no, 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 ¿saben qué? Pongámosla verde. Me mandan notas de voz así, que si vos lo mandas por escrito, eso no te pasa, porque mientras vos escribís, vos borrás. Uno hace como un derrotero, como que cuando uno escribe uno pone azul y uno borra, no mentira, ¿sabes? No, no, roja. Y entonces cuando ya el mensaje que yo mando es lo que es finalmente lo que realmente es. Entonces yo por eso creo que escribir es una gran terapia, porque Escribir. uno se va dando cuenta que la mente habla demasiado. La mente, vea, yo acá estoy hablando demasiado. Si esta entrevista fuera escrita, ponemos un cuarto de lo que estamos hablando. Total. Entonces, cuando uno escribe, como que uno dice, Más ok, conciso. esto es la realidad. Ya lo otro es un desorden mental. No, gracias, Lalis. Lalis, y ya para terminar, si yo te dijera que completes esta frase, ¿qué me dirías? Tenemos que hablar más Mm. ¿de qué crees que tenemos que hablar más? ¿Qué nos hace falta? Tenemos que hablar más de los miedos, Miedos. de la que le tenemos miedo. ¿Y vos a qué le tenés miedo, Lalis? No, eso cambia todos los días. En este momento me da miedo, hoy me da miedo enero, febrero y marzo, que viene, que salgan cosas, que va a pasar el año entrante. Me empieza a dar miedo las producciones del año entrante, como organizarme, que sí que pase algo. Bueno, Lalis, gratitud infinita por este No, tira. espacio, por la historia. Ah, no, mente a la última. ¿Cómo está la salud mental de Carlos Vives? ¿Cómo lo ves? Ese man está loco. Ese man está, mira, tú, yo creo que Carlos está, mira, Carlos vive con la mente, tiene 270 historias al día. No, Carlos, no, ese man, necesita, pero es que yo creo que también todos estamos un poquito locos, ¿no? Pues estar loco está bien. O sea, Carlos Sí, está loco, divinamente loco. divinamente. Siquiera está loco ese man. Me encanta que lo respondas con la voz de él. No, Lalis, gracias de verdad. Qué nota de espacio. Gracias de verdad al Power por apostarle a hablar de salud mental en la industria del entretenimiento, como le decías ahorita, que hace falta tanto, porque si es un tema muchas personas muy sensibles y vemos como algunos casos alrededor de esto. Entonces, por eso, digamos que desde el Power estamos promoviendo este tipo de conversaciones. Así que gracias al Power y gracias a ti por aceptar esta invitación. Gracias al Power y a ti. Muchas, muchas gracias. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.